doctora Laura Guerra, así como de la directora de despacho Livia Sin Aldín, la gerente general de auditoría Lisette Prieto, la gerente general del sistema de control interno Narki Martínez, y también de parte de quienes habla el doctor Luis Rendón, gerente de asesoría y asistencia técnica. Para hoy tenemos la continuación del curso en línea, el desarrollo estructurante en las etapas de la auditoría de Estado, y abordaremos la cuarta etapa, el seguimiento. Por ello, nos acompaña hoy nuevamente el facilitador especialista Luis Reaño, quien es economista y magíster en ciencias administrativas, mención gerencia pública, especialista en gerencia integral, en control fiscal y auditoría. Es auditor interno titular de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud, INCAS, del municipio Chacao, Estado Miranda. Sin más preámbulos, entonces damos la palabra al especialista Luis Reaño. Adelante, profesor. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Luis, y demás compañeros que se hacen presentes en el chat. Un saludo a la superintendente, doctora Laura Guerra, y al demás colectivo de trabajadores de la SUNAI. Como bien lo acaba de indicar el compañero Luis, hoy nos toca ver la cuarta fase, que es la de seguimiento. Previamente, vamos a ver algunos aspectos previos que es importante tener en cuenta de las fases anteriores. Nos vamos a pasear propiamente por lo que es el seguimiento y haremos el cierre de la actividad. En este sentido, recordemos que las fases de la auditoría de Estado son la planificación, la ejecución, la presentación de resultados y la que vamos a ver hoy, que está referida al seguimiento. Entonces, retomando brevemente las fases anteriores, tenemos lo siguiente. El resultado de cualquier actividad de control fiscal siempre va a estar definida por el rol que asuma el auditor o los auditores comisionados. Por lo tanto, es importante que el personal que se asigne cumpla a cabalidad con lo establecido en las normas de auditoría de Estado para garantizar de esta manera unos resultados favorables en cuanto a la actuación que se les designe. Tenemos que recordar, como lo dijo la profesora Marilú en sus intervenciones anteriores, que es un requisito sine qua non contar con un programa de trabajo. No se puede iniciar cualquier actividad de control fiscal si antes no tenemos este instrumento. Recordemos que estamos haciendo un paseo muy breve de las etapas anteriores. También es importante señalar y recalcar que no podemos iniciar una auditoría si antes el equipo no ha sido debidamente acreditado ante el órgano o la unidad que se vaya a realizar la actuación fiscal. También mencionábamos que en la fase de la ejecución es importante tener un encuentro al inicio de la fase de campo con las autoridades y los niveles directivos del área que se trata. De esta manera, pues, no solamente se conoce o se presenta a la comisión de auditores, sino que adicionalmente, pues, se fijan algunos lineamientos que son importantes tener presentes al momento de la ejecución, tales como disponer de un espacio físico adecuado, si se van a poner a disposición del equipo de auditoría algunas computadoras o laptops, el acceso, dónde van a tener ellos el acceso a la información, a los archivos, etcétera. Recordemos que en la fase de ejecución se hace la evaluación del sistema de control interno y que se tiene que dar seguimiento
se tiene que dar cumplimiento a lo establecido en el programa de trabajo. En el caso de encontrarse con algunos hallazgos, es importante entonces que la comisión que está actuando en los mismos incluya los 4 elementos, como son la condición, el criterio, la causa y el efecto. También es importante que en la fase de ejecución del trabajo, antes de que la comisión se retire del sitio, se discutan las observaciones o los hallazgos con las personas de la unidad o del ente de que se trate. Entonces, es importante que esa reunión se haga con el personal directivo de alto nivel de lo mismo, de manera que los responsables de las áreas involucradas ya estén en cuenta de las situaciones que ya han sido detectadas por la Comisión de Auditoría. Pero no solamente es que estén detectados, sino que en lo particular ellos puedan empezar a implementar algunas acciones correctivas ya desde el mismo momento en que son notificados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos entonces comenzar a agregar valor a la institución desde el momento en que estamos notificando cuáles fueron esas observaciones. Adicionalmente, esto nos permitirá a nosotros como comisión de auditoría asegurarnos de la solidez de las evidencias que tengamos ubicadas, la validez de las conclusiones respecto a la auditoría y que las recomendaciones que formula la comisión de auditoría sean pertinentes a efectos de formalizarlas en el posterior informe de auditoría. Continuamos con algunos elementos previos. En este sentido, cuando se hace la discusión de las observaciones o de los hallazgos, hay muchas maneras de elaborarlo. Yo comparto con ustedes un modelo en el cual nosotros nos hemos apoyado en los últimos años, que es muy sencillo y que permite, pues, efectivamente que en esa discusión quede plasmado tanto la observación detectada como los comentarios que realice la unidad habitada. Entonces se diseña un formato muy sencillo que tenga el logo del organismo, unidad de auditoría interna, un encabezado. Ese encabezado puede estar, corresponde con el cuerpo del acta de la discusión de hallazgo. Se menciona cuál es la actuación, cuál es el código asignado a esa actuación fiscal, cuál es la credencial, cuáles fueron los auditores actuantes, quién fue la persona que fungió como coordinador, lugar, fecha y hora de que se sostuvo la reunión, entre cualquier otros aspectos que se consideren importantes incorporar en la misma. Una vez que tenemos entonces este encabezado, pasamos al cuerpo del acta propiamente, que lo observan en el lado izquierdo de sus pantallas, donde dice observación detectada. En ese espacio o en esas líneas nosotros vamos a incorporar cada una de las observaciones o hallazgos que hemos detectado, y al lado dice una columna, comentarios de la unidad habitada, que está en blanco. ¿Por qué se presenta en blanco? Porque nosotros le daremos la oportunidad a las personas de la unidad habitada a que ellos aleguen lo que consideren oportuno y que crean que es conveniente colocar allí. En este sentido, la recomendación es que la comisión de auditores no traduzca o interprete lo que quiere decir la unidad habitada, sino que se coloque de manera textual lo que ellos así indiquen, se les lea en voz alta. Es ideal que esto se haga en una sala de reuniones donde se tenga, de ser posible, se tenga un equipo portátil y que se proyecte en algún monitor grande, video beam o en una pantalla, de manera que todos los presentes puedan ir leyendo las observaciones detectadas y los comentarios de la unidad auditada. Este ejercicio se tiene que realizar tantas veces como tantos hallazgos nosotros tengamos determinados como comisión de auditoría. También, ¿cuál es otra de las recomendaciones?
no avanzar a al siguiente punto hasta tanto la unidad auditada no dé por conforme los comentarios que ella está solicitando ser incorporados. De manera que podamos avanzar en la reunión de manera más ordenada, más sencilla y que la misma no se extienda innecesariamente, sino que presentamos la primera observación, se les lee en voz alta, se discute, la unidad auditada realiza sus comentarios, se validan esos comentarios, se cierra, por decirlo de alguna manera, se cierra ese punto y pasemos al siguiente hasta completar todos los hallazgos determinados. Recordemos también que las normas de auditoría de Estado nos indican que para poder emitir el informe de auditoría previamente se ha debido de discutir los resultados o las observaciones en el área auditada. Entonces, por dándole cumplimiento a las normas de auditoría de Estado. Pero al mismo tiempo, el haber realizado este ejercicio ya nos va contribuyendo y nos sirve de insumo al momento de elaborar el informe tanto el informe del auditor como luego el informe preliminar y el posterior informe definitivo que fueron abordados por la profesora Marilu la semana pasada. Entonces, insistimos, de esta manera le estamos dando cumplimiento a las normas de auditoría de Estado. Aquí hago un paréntesis para recordar que la información y las opiniones que nosotros los facilitadores transmitimos a través de este medio para nada comprometen a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Continuamos entonces, una vez que nosotros hemos discutido los hallazgos, se procede a la emisión de los informes. Como lo ven allí en su pantalla, partimos primero del informe preliminar. El informe preliminar, la profesora Marilu la semana pasada presentó algunas o las características que reúne el mismo. En el capítulo 1 tenemos los aspectos preliminares, en el capítulo 2 tenemos las características generales del objeto evaluado y en el capítulo 3 tenemos las observaciones derivadas del análisis. En este capítulo 3 será tan extenso, insisto, como tantos objetivos tengas o tantos hallazgos se hayan determinado por parte de la Comisión de Auditores. Una vez que nosotros hemos presentado el informe preliminar, se le remite al área auditada para que ellos puedan revisar el mismo y de considerarlo conveniente en el lapso que está establecido en la norma, enviar sus comentarios respecto a alguna observación que nosotros hayamos incorporado en el informe y que ellos no estén de acuerdo. Vencido ese lapso para que la unidad auditada presentara sus alegatos o en el caso de que la unidad auditada haya presentado sus alegatos y los mismos no hayan sido validados por la unidad de auditoría interna, entonces se procede a la elaboración del informe definitivo. Insisto, estamos haciendo un repaso breve de las fases previas de la auditoría de Estado. Presentamos la estructura del informe definitivo de auditoría. Se mantienen los 3 primeros capítulos, se mantienen casi que inalterados. En todo caso, el primer capítulo se mantiene inalterado, el segundo capítulo se mantiene inalterado, y en el tercer capítulo, previo a las observaciones, se hace una nota, se hace mención de que el informe preliminar fue remitido a la unidad auditada y que dependiendo si la unidad respondió o no respondió, eso se coloca allí y luego se presentan las respectivos hallazgos que se hayan terminado. En el caso de un hallazgo y la unidad auditada haya presentado el descargo, se coloca el descargo tal cual como fue presentado por la unidad auditada y el veredicto, por decirlo de alguna manera, de la unidad de auditoría interna. Es decir,
si ratifica el hallazgo o si por el contrario, pues le da la razón a la unidad auditada y por lo tanto el mismo no debe ser, ya no se consideraría un hallazgo como tal. Luego tenemos el informe, dentro del informe definitivo, el capítulo número 4, que es referido a las consideraciones finales. En las consideraciones finales se presentan las conclusiones, las recomendaciones y como lo colocó la profesora Marilú, en el caso de específicamente del examen de la cuenta, se indica si la misma ha sido conforme, se le da el fenecimiento o si ha sido objetada. Entonces, también debemos recordar que el informe de auditoría debe entregarse de manera oportuna. ¿Qué se quiere decir con esto? De que el mismo debe de ser entregado lo más próximo a la actuación, a la fecha de la actuación de campo, para que tenga vigencia y tenga permanencia. O sea, pues ahorita que hoy es que es 22 de octubre del año 2021, imagínense que estemos entregando un informe de auditoría de una actuación que se hizo en el primer trimestre de este año. Se discutieron las observaciones antes de retirarnos del trabajo de campo, finalizando el mes de marzo, y que sea en esta fecha que nosotros estemos entregando el informe preliminar. Allí estaríamos incumpliendo con las normas de auditoría de Estado establecidas por la Contraloría General de la República. Continuamos entonces. Tenemos acá presentes las fases de auditoría de Estado, que son las normas generales de auditoría de Estado, artículo 5, tenemos la planeación, la ejecución, la presentación de resultados, tenemos el plan de acciones correctivas, normalmente lo denominamos como PAC, y, disculpen, y pasamos entonces una vez que tenemos el plan de acciones correctivas, que se le debe solicitar, una vez que hemos remitido el informe preliminar, recibidas o no las observaciones, los descargos por parte de la unidad habitada, nosotros procedemos a emitir el informe definitivo y en esa comunicación del informe definitivo es donde se solicita a la unidad habitada que realice un plan de acciones correctivas. Entonces, en este punto es importante que nosotros recordemos que la unidad de auditoría interna, dentro del ámbito de sus competencias que están muy bien definidas, tanto en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, como en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal, la unidad de auditoría interna debe agregar valor a la institución. Entonces, ¿cómo agregamos valor nosotros a la institución? Entre otras acciones, a través del seguimiento. Y es precisamente la fase que nosotros vamos a abordar. Entonces, con esta lámina, nosotros pues, observamos a una persona que está en una situación aparentemente bien confusa. Y nosotros deberíamos de posicionarnos en el lugar de los gerentes o de los organismos que no forman parte del Sistema Nacional del Control Fiscal, como son los gerentes y que no se desempeñan en los órganos de control fiscal. ¿Por qué? Porque no tienen la misma visión y no tienen la misma expertise, por decirlo de alguna manera, que tenemos nosotros en cuanto al funcionamiento de los procesos de la organización, sino que ellos están más orientados hacia lo que es la ejecución de los procesos del organismo y su direccionalidad dependiendo del nivel en que se encuentren. Entonces muchas veces cuando nosotros le pedimos a ellos, una vez que remitimos el informe definitivo, la elaboración de un plan de acciones correctivas, pues ellos no siempre o no debemos dar por hecho que ellos manejan esta información y tienen claro cómo hacerlo. Cuando se hacía mención de que la unidad de auditoría interna debe agregar valor a la organización, entonces nos estamos refiriendo a que nosotros podemos darles luces, podemos darles ideas, como decía la profesora Marilu en todas sus exposiciones, sin que nosotros
excedamos las competencias establecidas para las unidades de auditoría interna, pero sí podemos ayudarles y podemos orientarles. Entonces, ¿cuál es uno de estos mecanismos? Pues enseñarle a cómo disminuir la brecha entre un lado del foso y el otro. Aquí nosotros no es que le vayamos a hacer la tarea a las unidades que han sido auditadas, ni le vamos a construir el plan de acciones correctivas, pero sí nosotros podemos indicarles a ellos cómo hacer o sea, cómo ellos o qué requieren ellos para poder hacer ese plan y presentárnoslos a nosotros. Entonces, en este sentido, el plan de acciones correctivas no debe ser algo abstracto, que nosotros le digamos, mira, la norma lo establece así en su articulado, y ustedes por lo tanto tienen que elaborarlo, sino que nosotros debemos no solamente ayudarles u orientarles a su elaboración, sino que también como unidad de auditoría interna nosotros debemos evaluarlo. Entonces, ¿qué es lo primordial en este caso de agregar valor por parte de la unidad de auditoría interna? Precisamente esa orientación que podemos dar para su elaboración. Vemos acá en la imagen hay como una especie de diagrama de flujo donde tenemos una serie de pasos, de decisores, de elementos que nos permitan llegar desde un punto A hasta un punto B. Y nosotros, pues a veces cuando las unidades van a hacer su plan de acciones correctivas, toman este camino que es un poco más extenso, un poco más elaborado. Nosotros, sin hacerle la tarea, que podemos decirle, bueno, pero trata de buscar un medio más expedito que te lleve desde el punto A hasta el punto B con una utilización menor de recursos, utilizando mejor los recursos públicos, y en este sentido, pues es mucho más sencillo la tarea que tú tienes que realizar. ¿Por qué? Porque recordemos que el plan de acciones correctivas debe ir en concordancia con las recomendaciones que nosotros como órgano de control fiscal hemos presentado. Entonces, se reitera esta posición de agregar valor a la organización que puede dar la unidad de auditoría interna, puede ser recogida, entre otros, a través de este tipo de instrumentos, que este es un modelo, puede ser cualquier modelo que diseñe el órgano de control fiscal y que lo comparte con las unidades auditadas. Este es un formato para la respuesta al informe de auditoría emitida por los responsables de los procesos auditados del organismo. Entre otras cosas, porque, y seguramente las personas que están en línea o que se conecten luego podrán dar fe de ello. Hay personas que son muy dadas a escribir y y a las acciones correctivas, pues en redactar 2, 3, 4 páginas respecto a lo que harían, y entonces a la comisión de auditores se le hace difícil, en definitiva, saber qué es lo que va a realizar la unidad auditada como acción correctiva y en cuánto tiempo. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, nosotros presentamos un formato, que es este que tenemos acá. Vemos un detalle del modelo de PAC. Fíjense que se presenta como modelo, no lo vayan a tomar como algo definitivo, donde aquí tenemos información del informe de auditoría, el número del informe que se le asignó, la fecha del mismo, el área auditada o la región, dependiendo si es un organismo con presencia nacional, la estructura organizativa a la cual está escrito, cuál era el objeto de la auditoría. Tenemos la información de la unidad auditada, el número de la comunicación donde ellos dieron respuesta al PAC, la fecha del mismo, específicamente cuál es esa unidad auditada que fue evaluada, a qué proceso o cuál fue el proceso que se evaluó y quién es la persona responsable por la ejecución de ese proceso. Luego tenemos todo esto sacado de la información, toda esta información la tiene la unidad de auditoría interna,
Tenemos luego cuáles fueron las observaciones que nosotros determinamos en la auditoría, la recomendación asociada a cada una de esas observaciones, y luego vemos que hacia el lado derecho de la pantalla tenemos el compromiso de la unidad auditada, lo que es propiamente el plan de acciones correctivas que ella debe de implementar para corregir las situaciones encontradas. Entonces, nosotros debemos manejarnos de manera horizontal. Tenemos la observación, tenemos la recomendación, y aquí en esta columna, que es en el caso del ejemplo, la número 13, la descripción de las acciones correctivas. Aquí en esta línea, la unidad, bien conciso, bien preciso, nos debe indicar a nosotros como unidad de auditoría interna cuál va a ser la acción que ellos van a implementar para corregir la observación. Luego está un cronograma de ejecución, cuando ellos iniciarían esas acciones correctivas, cuando la culminarían, y es importante que nosotros indiquemos la unidad responsable del proceso de esta acción correctiva, porque muchas veces nos hemos encontrado que las unidades auditadas pues indican el nombre de determinada persona, pero si por una razón u otra ya no se encuentra dentro del organismo o fue cambiada de área, entonces pareciera que esa acción correctiva queda en el aire y nadie se hace responsable de la misma. En cambio, si indicamos que valga la redundancia, es responsabilidad de una unidad, entonces sea quien sea las personas que estén allí al frente de la misma, van a tener que llevar o implementar o ejecutar esa acción correctiva que es diseñada y ha sido determinada por la propia unidad que se evaluó. Finalmente tenemos abajo algunos datos de la persona que lo elaboró, quién lo conformó y qué persona lo recibió por la unidad de auditoría interna. Entonces, completando las fases de auditoría de Estado, una vez que se ha recibido el plan de acciones correctivas, viene la fase de seguimiento. Esta fase de seguimiento, pues también debe ser planificada, tiene un tiempo para la ejecución y también deben presentarse los resultados a través de lo que se conoce como el informe único. Entonces, para hacer el seguimiento, que es la cuarta fase de la auditoría, igualmente hay que designar un equipo de trabajo conforme a las normas. Este equipo de trabajo debe de realizar un programa de trabajo para efectos del seguimiento. Ojo, no lo confundamos con el programa de trabajo de la actuación original. Este es única y exclusivamente referido a lo que es el seguimiento. Deben de ser debidamente acreditados ante la unidad a la cual se va a hacer seguimiento. La profesora Marilu en todas sus presentaciones anteriores indicaba hay que evitar algún vicio en las actuaciones de los órganos de control fiscal. Por lo tanto, es importante cumplir con toda la normativa que está establecida por la Contraloría General de la República, y parte importante de ello es la acreditación para poder entonces hacer las labores de seguimiento por parte de la Comisión de Auditores. Una vez que nosotros hemos designado el equipo que va a hacer el seguimiento a la actuación fiscal, hemos elaborado un programa de trabajo, que hemos acreditado formalmente al equipo que va a hacer el seguimiento, nuevamente sostenemos una reunión con las áreas que se le va a hacer el seguimiento, presentamos al equipo, no necesariamente tiene que ser el mismo equipo, ya esto es un criterio que no está establecido de manera generalizada. Hay personas que dicen que es valioso pues que el seguimiento lo haga la misma comisión que inicialmente fue
asignada y otras personas que dicen que no necesariamente debe ser así, pero ya eso lo decide la máxima autoridad del órgano de control fiscal. Lo importante que es que antes de iniciar el seguimiento se sostenga la reunión previa con las autoridades administrativas del área que está siendo auditada, se presente la comisión, se entrega la credencial y se procede a hacer ya el trabajo de campo relacionado con el seguimiento. Entonces nosotros tenemos dos aristas cuando vamos a hacer seguimiento. La primera es cuando la área auditada no remitió el plan de acciones correctivas dentro del lapso establecido en las normas. Entonces tenemos que tener claro lo siguiente. Podríamos preguntarnos o podríamos decirnos, pero si la unidad auditada no remitió PAC, ¿no podemos hacer seguimiento? No, eso no es ningún impedimento. Si la unidad auditada no remitió PAC, ya eso es una de las observaciones dentro del informe de seguimiento y nosotros nos concentraríamos dentro de lo que es la observación y la recomendación. Entonces vamos a ver dentro de esas observaciones que si la unidad, aun cuando no haya remitido formalmente el plan de acciones correctivas a la unidad de auditoría interna, posiblemente haya implementado algunas acciones correctivas, nosotros podemos señalarlo o podemos recogerlo dentro de nuestro informe de seguimiento. Si no remitió el plan de acciones correctivas y no hizo ninguna actuación, pues eso también lo recogeremos en su momento. Pero si el área remitió en la manera oportuna el plan de acciones correctivas, lo evaluó la unidad de auditoría interna y le dio la conformidad como lo establecen las normas de auditoría de Estado, entonces nosotros nos centraremos en esas acciones que ellos dijeron que iban a llevar a cabo, verificaremos si se cumplieron dentro de los lapsos que ellos mismos nos señalaron y entonces de esta manera establecer cuánto es el avance por cada una de las observaciones respecto a si lo han logrado o no el cumplimiento referido a la acción correctiva. Una vez que nosotros nos hemos paseado por tantas observaciones como hayan tenido el informe original y antes de retirarnos, nosotros debemos hacer nuevamente la discusión sobre las observaciones o los hallazgos, esta vez referidos a las acciones correctivas que la unidad auditada había dicho que iba a llevar a cabo. Manejamos el mismo criterio de cuando la actuación original. Nosotros tendremos entonces es asegurarnos la solidez de las evidencias que estamos recopilando, la validez de las conclusiones y la pertinencia en este caso, de la recomendación que se le va a hacer llegar en el informe único de seguimiento por la auditoría realizada. Entonces, ¿cuál es la estructura del informe único? Tenemos en el primer capítulo, esto lo explicó la profesora Marilu muy bien la semana pasada, el origen de la actuación, el alcance, el objetivo, los métodos, procedimientos y técnicas. En el segundo capítulo vamos a detallar el estado de la implementación de las acciones correctivas. Nosotros vamos en el trabajo de campo se debe haber determinado cuáles eran las recomendaciones ejecutadas, cuáles fueron aquellas que se ejecutaron parcialmente y cuáles fueron aquellas que ni siquiera se llegaron a implementar. De esta manera, en el tercer capítulo, nosotros presentaremos las conclusiones finales respecto a la actuación de seguimiento que nosotros hemos realizado. Esa actuación de seguimiento nos va a permitir entonces decir cuál incumplimiento está debidamente soportado, por lo tanto justificado, y cuál no. Simplemente no hubo mayor accionar por parte de la unidad auditada. Entonces, ya para cerrar esta actividad, como hemos dicho, es de seguimiento. Recordemos que las fases de la auditoría de Estado son la planificación, la ejecución, la presentación de los resultados y el seguimiento.
Luis, ya de parte mía, pues concluimos la presentación y quedamos abiertos a los comentarios o a los aportes que quieran hacer las personas que se encuentran involucradas, activas en el chat. Muy bien, muchas gracias al formador Luis Reaño, al magíster cienciario Luis Reaño, quien ha expuesto de manera sucinta el tema acerca del cuarto proceso, el seguimiento, este proceso de las estructuras fundamentales de los procesos, valga la redundancia, de auditoría de Estado. Quiero, magíster Luis Reaño, por aquí está con nosotros. Acaba de escuchar su ponencia el doctor Aristodemus León Saravia. No sé si el doctor Aristodemus quiere darle unas palabras. Adelante. Compañero Luis Reaño, solamente felicitarlo, ¿verdad? Por los aportes, muy bien, muy didáctico y muchos éxitos. Felicitaciones, solamente eso. Gracias, León. Gran amigo, colega, hermano, tutor, jefe, excelente persona, excelente profesional, uno de los más valiosos en el mundo del control fiscal acá en nuestro país. Bueno, mientras el compañero Aristodemus prepara sus baterías para hacerte una pregunta, voy a leer algunos de los participantes. Participaron nuestras 100 personas, es decir, estos 10 multiplicados por 10. Estos participantes que, bueno, están pendientes de todos estos procesos. Veamos acá. Hay un mensaje acá que no me está llegando completo. Dice que es especialista en presupuesto público de la Escuela Nacional de Hacienda Pública. Da las buenas tardes, pero no me aparece el nombre. Por favor, si puedo volver a escribir. En tal caso, sigue Magali Vargas. Buenas tardes. Ella es de la Unidad de Auditoría Interna de la CanTV. Saludos a Magali Vargas. Daniel Sánchez. Daniel Sánchez. Vamos a ver. Daniel Sánchez. No dice. Ah, sí, sí dice. Es de la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad de los Andes. Por cierto que nuestro ganador del concurso de ensayos es de ella de la Universidad de los Andes, ¿no? Es el auditor, auditor interventor, creo que es el cargo de él. Ok. Creo que es el Luis, creo que Daniel Sí. Sancho fue quien ganó el concurso, que ayer Caramba. se compartió la foto recibiendo el premio. Sí, sí, vale, sí. Entonces, felicitaciones, le damos las felicitaciones y bueno, estamos contentos y ojalá que podamos tenerlo él también por acá, por estos espacios, transmitiendo desde Mérida, por supuesto, y que, bueno, nos dé una disertación sobre su ponencia. Esperamos que tengamos contacto próximamente con él. También tenemos por acá, sí, aquí dice Daniel Sánchez, yo mismo soy. Bueno, saludos a nuestro apreciado Daniel Sánchez, auditor Daniel Sánchez. Muy bien, seguimos entonces leyendo acá. Gladys Lozada, buenas tardes. Unidad de Auditoría Interna, Asociación Civil, Compañía Nacional de Teatro, interesante. Veamos acá una grata sorpresa. Aquí tenemos, bueno, no es sorpresa, pero ella siempre está pendiente de estos espacios, ¿sí? Muy pendiente de estos espacios. Se trata de la licenciada Mariluz Salazar Méndez. Buenas tardes, atentas por estos lados. Muchos éxitos, estimado profesor Reaño, Mariluz Salazar. Joeve Sujei Meléndez Salas, buenas tardes. Contraloría del municipio Ariste de Bastidas. Otis Torres, es de la unidad de auditoría interna, es de la gerencia de determinación de responsabilidades de la unidad de auditoría interna de la CanTV. Está Robert Febres, de auditor interno de Venezolana del Vidrio, compañía anónima, Estado Carabobo. Por aquí la compañera Jenny del Barrada. Buenas tardes. Vamos por acá con Roxana.
Roxana Moreno, está Roxana Moreno, Construpatria, auditor interno. Y Irania León, quien canceló el mensaje ahorita. Vamos a ver qué nos va a escribir. Se está preparando, mejor también. Bueno, mientras tanto tenemos por aquí a Aristudemus León Sarabia, quien va a dedicarte unas palabras y va a hacerte a lo mejor una consulta para crear estos espacios de saberes. Adelante, profesor León Sarabia. No, o sea, solamente reiterar las felicitaciones y bueno, que estos procesos siempre están en constante, digamos, cambios, ¿no? Que esa es la constante, ¿no? La constante es el cambio. Y que este proceso que estaba explicando de seguimiento, que es muy importante, solamente como un aporte o una reflexión. Este proceso de seguimiento no hay que mirarlo como que sustituye al que el proceso que decía el proceso de Demi, que hay que mirarse hacia adentro, ese seguimiento que uno hace, ese que estaba explicando ahorita muy bien, no sustituye a ese, o sea, ese proceso de seguimiento hacia adentro es todo órgano que se denomina inteligente debe revisarse, autoevaluarse y hacer seguimiento. Este que estaba explicando ahora es más bien un proceso misional de la unidad de autoridad interna de hacer seguimiento a aquellos que se comprometieron en mejorar o corregir aquellas desviaciones o debilidades o aspectos de mejora que observó la unidad de autoridad interna. Ese es el seguimiento que hay que hacer y que debe tener una base de datos para poder, digamos, hacerle seguimiento, esa base de datos que tiene que tener la unidad de autoridad interna. Y el otro seguimiento es la capacidad que tiene la unidad de autoridad interna de autocorregirse en los propios procesos que él tiene. O sea, vale decir, planifica, ejecuta, hace seguimiento, corrige y vuelve a planificar, ¿no? Entonces, solamente dar ese aporte allí. Pero muy bien el proceso que estaba explicando y sobre todo el cuidado registro de ese seguimiento. Entonces, bueno, nada más reiterarle mis felicitaciones, amigo y compañero Reaño. Gracias a Aristudemus, pues efectivamente compartimos como siempre el criterio. Este seguimiento es exclusivo de la unidad, de los órganos de control fiscal, en este caso la unidad de auditoría interna. Lo que sucede es que muchas veces nosotros no nos autoevaluamos, no nos evaluamos, estamos acostumbrados a que sea un tercero que nos evalúe y que nos diga qué es lo que tenemos que corregir. Ese es el enfoque que le da Aristudemus. Cada unidad o cada institución no debe esperar que venga un externo, alguien ajeno a la ejecución de su proceso, a que lo evalúe y le diga qué es lo que tiene que corregir y cómo debe de corregirlo. Por eso es la importancia de que la unidad auditada o el organismo auditado sea quien elabore su propio plan de acciones correctivas. Sería incorrecto pensar que el plan de acciones debe de elaborarlo la unidad de auditoría interna. Incluso las normas establecen que alguna recomendación que haya sido formulada por el órgano de control fiscal, si la unidad auditada considera que no es aplicable y solicita su cambio, pues el órgano de control fiscal está en la obligación de revisarlo y en caso de ser correcta la apreciación que tiene la unidad auditada, entonces tomársela como válido para que hagan las mejoras. Todo eso como lo explicó muy bien el compañero Aristudemus. Muy bien, muchas gracias a nuestros dos especialistas
formadores de la SUNAI. Veamos, se acaba de incorporar, o mejor dicho, acaba de aparecer el mensaje de Irania León. Buenas tardes de parte de todo el personal de la empresa socialista para la producción de medicamentos biológicos Espromet Bio, compañía anónima. Muy buena ponencia. Saludos a todos. Muchas gracias. Personal de Espromet Bio tiene una sala donde ellos comparten pues estos momentos, estos espacios, y bueno, están pendientes de todo el proceso. También pueden participar cuando quieran, con la pregunta que sea, no tengan reparo en eso. Vamos a ver. Bueno, muy bien, no aparecen preguntas hasta el momento. Muchas gracias al compañero especialista, magíster Luis Reaños, por su ponencia. ¿Tiene algunas palabras antes de culminar el proceso? No, agradecido a la SUNAI, a ti, Luis, a Narqui, a la superintendenta Laura Guerra, por la oportunidad que nos dan a nosotros de poder compartir algún tipo de experiencia y de visión con personas que realmente son de las que podríamos aprender. O sea, no me queda la menor duda de que nosotros, por lo menos el compañero Daniel Sánchez, que se conectó y que fue el ganador del concurso de la SUNAI, pues nos daría una cátedra importante. Entonces, es Sí, importante que nosotros destaquemos de que no actuamos con un carácter de expertos o de catedráticos, sino como compañeros que nos desempeñamos en la misma área del control fiscal, y que este tipo de eventos lo que nos permite a nosotros es mejorar unos con otros, y que en definitiva pues el funcionamiento de la administración pública como un todo y del Estado se vea beneficiado de nuestro accionar. Esa es la direccionalidad que ha tomado la SUNAI como órgano rector del sistema de control interno, a través de este tipo de actividades que, como tú mencionabas la semana pasada, ya cumple un año de estarse realizando. Sí, así es. Estamos en el primer año aniversario de estos cursos que fueron impulsados por nuestra gerente general del sistema de control interno, Narqui Martínez, a raíz del decreto de emergencia dado ante el proceso necesario, pues, debido a la pandemia. Nosotros no nos queda más que preguntarle, apreciado magíster, si mañana tenemos encuentro con nuestros participantes. Yo, en principio, no sé si lo dejamos para mañana sábado o lo haríamos el lunes como a las 4 de la tarde. Ya lo dejo a la decisión de ustedes, Luis. Ok, podría ser un poquitico más tarde, cosa de dar chance que nuestros participantes retornen a sus hogares. ¿Cuándo? ¿El lunes? Sí, ¿A qué hora? ¿A las 5? ¿A las 6? podría ser a las 6. Ok, sí, lo haríamos entonces el día lunes a las 6 de la tarde por Telegram, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, Ok. algunas palabras para despedirnos definitivamente, ¿ya? Agradecido con ustedes, con la presencia a través de este medio del compañero Aristodemus León. Gracias, Juan Miguel. El Como placer es mío, el gusto es mío. gran compañero, gran amigo, fue mi tutor de una de las especializaciones en la ENAP, y persona de la que he aprendido mucho a lo largo de este trayecto. Y al resto de las personas que se incorporaron, pues a agradecerles, y a ustedes en la SUNAI por la oportunidad que nos brindan a nosotros de compartir a través de este medio. Muy bien, muchas gracias a nuestro formador, Luis Reaño. Muchas gracias a nuestro formador también, a Aristidemus León Sarabia, y a todos nuestros participantes y a todas nuestras participantes.
Entonces no nos queda más que despedirnos, recordando que el día lunes, a través de la interfaz Telegram, por el canal Formación SUNAI, vamos a tener ese intercambio de saberes con el formador Luis Reaños. Sin otro aspecto que agregar, nos despedimos de ustedes de parte de la Superintendenta Nacional de Auditoría Interna, doctora Laura Guerra, de la directora de despacho Lidia Sinaldín, de la gerente general de Sistema de Control Interno, Narqui Martínez, de la gerente general de auditoría, Lisette Prieto, y asimismo de parte de quien les habla, el doctor Luis Rendón, gerente de asesoría de asistencia técnica. Nos despedimos definitivamente hasta el lunes, dándole las gracias también a Almílcar López, quien llevó el respaldo tecnológico o quien lleva el respaldo tecnológico en todos estos encuentros. Muchas gracias, Almílcar, muchas gracias a todas y a todos, y nos encontramos el próximo lunes a través del canal Formación SUNAI por la interfaz Telegram. Hasta el lunes a todas y a todos.